Me casé con mi tía para ayudar a la familia con los negocios, y mi vida se convirtió en un infierno. Todo el mundo decía, es temporal, hasta que la atrapé en el acto con 3 hombres en nuestra suite española. Pensaba que estaba haciendo lo correcto. Todos decían que era solo una fase de adaptación, que pronto pasaría. Es solo un matrimonio de conveniencia, repetían. Os acostumbraréis. Pero aquella noche, en el Hotel Palace de Madrid, me di cuenta de que había cometido el peor error de mi vida. El aroma a whisky caro aún flotaba en el aire cuando abrí la puerta de la suite presidencial. Las luces estaban tenues, y de fondo sonaba música clásica. Albéniz, suite española, su preferida para sus reuniones especiales, como descubriría después. Por un momento, pensé que Diana estaba sola, relajándose después de otra de sus cenas de negocios. Pero los gemidos que venían de la habitación principal contaban otra historia. Recuerdo cada detalle de aquella noche como si fuera hoy. La alfombra suave bajo mis pies mientras atravesaba la antesala, el tintineo de copas que venía de la habitación, las risas ahogadas que cesaron en cuanto giré el picaporte. Mi tía, no, mi esposa, estaba en nuestra cama con 3 ejecutivos que reconocí del consejo de la empresa. Todos desnudos, sudorosos, entre botellas vacías de cava y ropa esparcida por el suelo de mármol italiano. ¡Carlos!, gritó Diana con los ojos abiertos de sorpresa. No de vergüenza, entiéndase bien, solo sorpresa por haber sido pillada. Deberías estar en Barcelona. El vuelo se canceló, respondí con la voz más calmada de lo que esperaba. Por dentro, algo moría lentamente. Era como si cada latido de mi corazón bombeara hielo por mis venas. Reconocí a cada uno de ellos. Roberto Martínez, director financiero, siempre tan serio en las reuniones, ahora intentaba cubrir sus partes íntimas con un cojín de seda. Eduardo Vázquez, del Consejo Fiscal, buscaba frenéticamente sus gemelos de oro bajo la cama. Y Jorge Mendoza, presidente del Consejo, el mayor de los 3, ni siquiera se molestaba en intentar ocultar su vergüenza. Quizás porque, a estas alturas, ya no le quedaba ninguna. Casarme con Diana había sido idea de mi padre. Nuestra empresa familiar estaba al borde de la quiebra, y ella era la única con capital suficiente para salvarnos. Diana, su hermana menor, había hecho fortuna en el mercado financiero y estaba soltera a los 42 años. Yo, a los 35, era el sacrificio necesario para mantener el imperio familiar en pie. Todavía recuerdo el día que se hizo la propuesta. Estábamos en el despacho de mi padre, aquella sala imponente con vistas a la Castellana, donde tantas decisiones importantes se habían tomado a lo largo de 3 generaciones. El retrato de mi abuelo en la pared parecía juzgarme mientras mi padre explicaba el plan. Es solo un acuerdo comercial, dijo mi padre en aquel momento, con las manos temblando ligeramente mientras servía 3 copas de whisky. No necesitáis, ya sabes, solo mantened las apariencias. Diana estaba sentada en el sofá de cuero, sus piernas cruzadas con elegancia estudiada, una sonrisa enigmática jugando en sus labios pintados de rojo. No dijo nada durante toda la conversación, solo me observaba como un depredador evalúa a su presa. Pero Diana tenía otros planes. Desde el principio, se empeñó en ejercer sus derechos conyugales. Al principio, intenté convencerme de que era solo parte del acuerdo. Me tragué mi asco, mi vergüenza, mi repulsión. Al fin y al cabo era por la familia, ¿no? Durante 2 años, soporté sus caricias, sus besos con sabor a cigarro caro, sus exigencias cada vez más bizarras. Aguanté las miradas de lástima de los empleados, los cuchicheos en los pasillos, las bromas maliciosas en las reuniones. El sobrino que se convirtió en tío, decían a mis espaldas. Algunos hasta apostaban cuánto duraría nuestro romance. Diana lo administraba todo con mano de hierro. El dinero era suyo, las decisiones eran suyas. Hasta mi tiempo estaba controlado por ella. Yo era solo un trofeo, un juguete caro que exhibía en eventos sociales y usaba cuando le apetecía. Mi guardarropa fue completamente reemplazado por marcas caras que ella elegía. Mi coche cambiado por un modelo que ella aprobaba. Incluso mi agenda era controlada por su asistente personal. Las noches eran lo peor. Diana tenía un apetito insaciable, no solo por el sexo, sino por el poder. Se empeñaba en humillarme de formas sutiles, siempre con aquella sonrisa de superioridad en el rostro. «Qué suerte tienes de tener una esposa experimentada», decía en público, haciendo reír a todos mientras yo tragaba saliva. «¿No vas a decir nada?», preguntó ahora,
mientras sus amantes intentaban discretamente recoger su ropa. Hablemos de esto como adultos. Observé aquella escena surrealista durante unos segundos más. Diana, sentada en la cama con la sábana de seda cubriendo parcialmente su cuerpo, aún mantenía aquel aire de superioridad que tanto la caracterizaba. Sus amantes, todos hombres poderosos durante el día, ahora parecían adolescentes pillados por sus padres, tropezando unos con otros mientras intentaban vestirse. La habitación olía a sexo, sudor y vergüenza. Botellas vacías de cava Codorniu, Gran Reserva, su preferido por supuesto, estaban esparcidas por el suelo junto con preservativos usados y prendas de ropa interior. Una corbata Loewe, regalo que yo le había hecho para dar a un cliente importante, yacía abandonada sobre la lámpara. «No hay nada de qué hablar», respondí, dándome la vuelta. Pero antes de que pudiera salir, dijo algo que me heló la sangre. «Si sales por esa puerta, destruyo a tu familia. Cada céntimo que invertí, cada contrato que firmé, todo será deshecho hasta que no queden ni los cimientos de la empresa de tu padre. Piénsalo bien, querido sobrino. ¿Realmente quieres ser responsable de la ruina del legado de tu familia?» Me detuve con la mano en el picaporte, sintiendo el peso de 2 generaciones de historia familiar sobre mis hombros. El imperio que mi abuelo construyó, que mi padre luchó por mantener, todo dependía de mi próxima decisión. Podía oír la respiración pesada de los hombres detrás de mí, el tintineo de un vaso siendo llenado. Diana probablemente sirviéndose otra copa para mantener la compostura. Fue entonces cuando me di cuenta. Diana no solo había comprado nuestra empresa, había comprado mi alma. Y ahora, parado allí en aquella suite de hotel de lujo, con el corazón roto y la dignidad hecha pedazos, sabía que necesitaba tomar una decisión. Ya no se trataba solo de mí o del dinero. Era sobre el poder, el control y hasta dónde puede llegar alguien antes de perder completamente su humanidad. Aquella noche en el Hotel Palace fue solo el principio. Mientras conducía sin rumbo por las calles de Madrid, los recuerdos comenzaron a inundar mi mente. No era la primera vez que Diana mostraba su verdadera naturaleza, solo que antes había sido más sutil, más calculadora. Recordé la primera vez que la vi diferente, 3 meses después de nuestra boda. Estábamos en la casa de campo familiar en Toledo, celebrando el cumpleaños de mi padre. Diana bebía más de lo habitual. Sus ojos brillaban con un destello peligroso mientras observaba a los invitados. «¿Sabes qué es lo más gracioso, Carlos?», me susurró al oído, su aliento caliente mezclado con champán. «Todos estos idiotas piensan que me casé contigo por amor. Si supieran que solo quería completar mi colección». «¿Qué colección?», pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. «De hombres poderosos», respondió con una sonrisa cruel. «Tu tío Alberto fue el primero, hace 15 años. Después vino Miguel, el socio de tu padre. Y ahora tú, mi querido sobrino esposo». Mi sangre se heló. Alberto, el hermano mayor de mi padre, había muerto en un accidente de coche poco después de terminar una relación turbulenta. Miguel había perdido todo en una serie de malas decisiones empresariales y ahora vivía en algún lugar de Sudamérica. Diana continuó hablando, su voz un susurro venenoso. «Tu padre fue tan fácil de convencer, tan desesperado por salvar su precioso legado familiar. ¿Sabes que lloró cuando me propuso el matrimonio? Literalmente se arrodilló. Cada palabra era como una puñalada. Mi padre, un hombre orgulloso que había construido sobre el legado de mi abuelo, reducido a suplicar a su propia hermana. Las semanas siguientes a la boda habían sido una tortura sutil. Diana transformó nuestra casa en su reino personal. Despidió a Carmen, el ama de llaves que había estado con nuestra familia durante 30 años, argumentando que necesitábamos sangre nueva. Redecoró cada habitación, eliminando fotos familiares y recuerdos, reemplazándolos con arte moderno y frío. «Tu habitación está al final del pasillo», me informó la primera noche. «Te llamaré cuando te necesite». Y así comenzó mi vida como un objeto más de su colección. Durante el día, era el esposo perfecto en eventos sociales. Por las noches, cuando ella lo demandaba, era su juguete personal. El resto del tiempo era invisible. Pero lo peor no eran sus demandas físicas ni sus humillaciones privadas. Lo peor era ver cómo disfrutaba destruyendo lentamente todo lo que mi familia había construido. Cambió las tradicionales cenas familiares de los domingos por fiestas extravagantes llenas de desconocidos. Transformó el despacho de mi abuelo, con sus libros antiguos y su escritorio de roble centenario, en un gimnasio moderno. «La tradición está sobrevalorada», decía mientras supervisaba la destrucción de otra reliquia familiar. Una tarde, encontré a mi madre llorando en el jardín,
Diana había ordenado arrancar el rosal que mi abuela había plantado 50 años atrás. Es solo un arbusto viejo, había dicho. Necesitamos espacio para la nueva piscina. Tu abuela estaría destrozada, susurró mi madre entre lágrimas. Todo lo que construimos, todo lo que éramos. Fue entonces cuando comencé a notar los patrones. Diana no solo disfrutaba del poder físico o financiero, se alimentaba del dolor emocional que causaba. Cada decisión, cada cambio, estaba calculado para causar el máximo daño psicológico posible. Las historias sobre sus conquistas anteriores comenzaron a llegar a mis oídos. Un primo lejano mencionó cómo Alberto había cambiado en sus últimos meses de vida, volviéndose ansioso y paranoico. Una antigua secretaria recordó cómo Miguel había empezado a beber pesadamente después de comenzar su relación con Diana. Es como si se alimentara de la desgracia ajena, me dijo María, la antigua cocinera, el día que Diana la despidió. Ten cuidado, Carlos. He visto esa mirada antes, cuando el señor Alberto empezó a caer en su red. Una noche, mientras Diana dormía, encontré su diario personal en su escritorio. No era el tipo de diario que esperaba encontrar, lleno de sentimientos o secretos. Era un registro meticuloso de sus conquistas, cada hombre categorizado y evaluado como si fueran piezas de arte en una galería. Alberto Ruiz. Resistencia inicial fuerte, quebrado en 8 meses. Resultado final satisfactorio. Miguel Sanz. Débil desde el principio. 900 apenas un desafío. Demasiado fácil. Carlos Ruiz. Actual. Proyecto en curso. Potencial interesante. La conexión familiar añade un sabor especial. Cerré el diario, asqueado pero también aterrorizado. No era solo una mujer cruel o una manipuladora. Era algo peor. Una coleccionista de almas rotas. La noche en el Hotel Palace cobró un nuevo significado. No era solo una infidelidad, era una demostración de poder. Diana no buscaba placer físico, buscaba la satisfacción de humillarme, demostrarme que podía hacer lo que quisiera sin consecuencias. Mientras conducía de vuelta a casa, una idea comenzó a formarse en mi mente. Diana había subestimado algo fundamental. Yo no era Alberto, cegado por la pasión, ni Miguel, débil y manipulable. Era el último de los Ruiz, y en mis venas corría la sangre de generaciones de luchadores. Mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Espero que hayas recapacitado, querido. Tenemos una cena importante mañana. Sonreí por primera vez en horas. Diana creía que me tenía controlado, que era otra de sus marionetas, pero había cometido un error fatal. Me había mostrado su verdadero rostro demasiado pronto, y ahora, conociendo a mi enemigo, podía comenzar a planear mi venganza. Los días siguientes al incidente del Hotel Palace fueron un ejercicio de autocontrol. Diana actuaba como si nada hubiera pasado, manteniendo su rutina de dominación con una naturalidad escalofriante. Pero algo había cambiado en la dinámica entre nosotros. Ella lo sabía y yo también. Carlos, cariño, necesito que me acompañes esta noche, dijo durante el desayuno, una semana después del incidente. Es la gala benéfica de los Mendoza y debemos mantener las apariencias. La miré por encima de mi café. Estaba impecablemente vestida, como siempre, con un traje de Chanel y sus características perlas. Pero había algo diferente en sus ojos. Un destello de preocupación, quizás. Por primera vez, noté pequeñas grietas en su máscara de perfección. Por supuesto, querida tía, respondí, enfatizando la última palabra. Vi cómo su mano tembló ligeramente al sostener su taza de té. La gala era en el Casino de Madrid, un edificio histórico que resumaba opulencia por cada poro. Diana se movía entre los invitados como un tiburón en aguas tranquilas, su sonrisa perfecta ocultando sus verdaderas intenciones. Me mantenía cerca, su mano aferrada a mi brazo con más fuerza de la necesaria. Jorge Mendoza, uno de sus amantes del hotel, palideció visiblemente cuando nos vio acercarnos. Su esposa, Elena, una mujer elegante en sus 50, nos saludó con la cortesía propia de la alta sociedad madrileña. Diana, Carlos, qué alegría verlos, dijo Elena, besándonos en ambas mejillas. Jorge me estaba contando lo productiva que fue la última reunión del consejo. Vi cómo Diana sonreía, saboreando el momento. Oh, sí, muy productiva. ¿Verdad, Jorge? El pobre hombre parecía a punto de desmayarse. Su corbata, demasiado ajustada, no ayudaba a su evidente incomodidad. Diana, por supuesto, estaba en su elemento, disfrutando del poder que ejercía sobre todos nosotros. Fue durante esa gala que conocí a Carmen Mendoza, la hija de Jorge. Tendría unos 20 y tantos años, y había algo en su mirada que me resultaba familiar, el mismo dolor contenido que veía en el espejo cada mañana. Mi padre ha cambiado mucho últimamente,
Me confió durante un momento a solas en el balcón, desde que empezó a trabajar más estrechamente con tu esposa. La forma en que dudó antes de decir esposa me dijo todo lo que necesitaba saber. Carmen también había visto el verdadero rostro de Diana. A veces las personas no son lo que parecen, respondí midiendo cada palabra. No, no lo son, coincidió Carmen, sus ojos fijos en Diana, que reía con un grupo de empresarios. Mi madre piensa que papá tiene una amante. Si supiera... La conversación fue interrumpida por Diana, que apareció como por arte de magia a nuestro lado. Querido, es hora de irnos, dijo, su voz dulce pero sus ojos fríos como el hielo. En el coche de vuelta a casa, Diana mantuvo un silencio tenso. Solo cuando entramos en nuestro dormitorio explotó. ¿Qué pretendías hablando con esa niña?, siseó, quitándose las joyas con movimientos bruscos. ¿Crees que no sé lo que intentas hacer? ¿Y qué intento hacer, Diana?, pregunté, manteniéndome calmado. Se giró hacia mí, sus ojos brillando con una mezcla de rabia y algo más. ¿Miedo? No juegues conmigo, Carlos. No eres tan listo como crees. ¿Como Alberto?, pregunté, viendo cómo se tensaba al escuchar el nombre. ¿O como Miguel? Por un momento pareció genuinamente sorprendida. Luego recuperó su compostura, una sonrisa cruel formándose en sus labios. Así que has estado investigando. ¡Qué adorable! ¿Y qué has descubierto, mi querido sobrino? ¿Que soy una mujer que sabe lo que quiere? ¿Que no me conformo con las migajas que el mundo ofrece a las mujeres como yo? Se acercó a mí, su perfume caro mezclándose con el olor a champán. Alberto era débil, Miguel era patético, pero tú eres diferente, ¿verdad? ¿Crees que puedes ganarme en mi propio juego? No es un juego, Diana, respondí. Es mi vida, mi familia. Rió, un sonido sin alegría. ¿Tu familia? ¿La misma que te vendió a mí por un puñado de euros? ¿El padre que te entregó como si fueras ganado? ¿Esa familia? Sus palabras dolían porque contenían una verdad que no quería enfrentar. Mi padre, en su desesperación, había elegido el camino fácil, pero eso no justificaba las acciones de Diana. Sabes que podría destruirte, continuó sirviéndose una copa de vino. Un par de llamadas y tu padre terminaría en la calle. Tu madre tendría que vender sus preciadas joyas familiares. Todo ese legado del que tan orgullosos están, reducido a cenizas. ¿Y qué ganarías con eso?, pregunté. Ya tienes todo lo que querías. Su sonrisa se volvió depredadora. El placer de ver cómo te rompes, querido, como todos los demás. Pero ahí estaba su error. En su arrogancia, Diana había revelado demasiado. No era solo el poder lo que la motivaba, era la necesidad de destruir, de ver sufrir a otros. Era su droga, su adicción. Esa noche, mientras ella dormía, revisé mi teléfono. Había un mensaje de Carmen Mendoza. Necesitamos hablar. No somos los únicos que han sufrido por ella. Diana había cometido otro error fatal. Había creado demasiadas víctimas, dejado demasiados testigos de su crueldad. Y ahora, esas piezas rotas de su colección comenzaban a unirse. Mientras observaba su figura dormida, recordé las palabras de mi abuelo. El poder real no está en dominar a otros, sino en mantenerse fiel a uno mismo cuando todo se derrumba. Diana había construido su imperio sobre el dolor ajeno, pero había olvidado algo fundamental. Las personas rotas también pueden ser las más peligrosas. Y yo, su última adquisición, su trofeo más preciado, estaba a punto de demostrárselo. La mañana siguiente trajo consigo una novedad inquietante. Diana había organizado una cena familiar para el fin de semana, algo que nunca hacía a menos que tuviera un motivo ulterior. Será algo íntimo, anunció durante el desayuno. Solo la familia cercana. Tu padre, tu madre, nosotros. Y tengo una sorpresa especial. La forma en que dijo sorpresa hizo que mi estómago se revolviera. Diana no daba sorpresas, tendía trampas. La cena familiar que Diana había organizado era como una obra de teatro macabra, donde cada detalle había sido meticulosamente planeado para causar el máximo daño posible. El comedor principal de nuestra casa, una estancia que alguna vez fue el corazón cálido del hogar familiar, había sido transformado en un escenario para su próxima actuación. Las velas aromáticas perfumaban el ambiente con un aroma a vainilla demasiado dulce, casi empalagoso. La vajilla de plata heredada de mi abuela brillaba bajo la luz de la antigua lámpara de cristal, la única pieza que Diana no se había atrevido a reemplazar, quizás porque su valor monetario superaba su deseo de borrar nuestra historia familiar. Observé cada detalle mientras esperábamos la llegada de mis padres.
los candelabros de plata pulida, las copas de cristal de Bohemia, las servilletas de lino con el monograma familiar bordado, todo dispuesto con una precisión casi militar. Diana supervisaba a los sirvientes como un general, preparándose para la batalla, ajustando la posición de cada cubierto, la altura de cada flor en los centros de mesa. El vino debe servirse a exactamente 16 grados, instruyó al mayordomo, un hombre nuevo que había contratado la semana anterior después de despedir al anterior por el imperdonable pecado de servir el pan demasiado caliente. Y asegúrate de que las etiquetas de las botellas estén visibles. Quiero que todos vean que es un Vega Sicilia del 82. Mis padres llegaron puntuales, como siempre. El sonido del timbre resonó por la casa como un presagio funesto. Mi madre, Isabel, entró primera, vestida con un elegante vestido azul marino que no lograba ocultar su evidente pérdida de peso. Mi padre, Antonio, la seguía de cerca, su traje gris haciendo poco por disimular los años que parecía haber envejecido en los últimos meses. Diana los recibió en el vestíbulo con su habitual teatralidad. Sus tacones de Manolo Blahnik resonaban contra el mármol mientras se acercaba a ellos, los brazos extendidos en un gesto que pretendía ser acogedor, pero que solo conseguía parecer amenazador. «Isabel, querida», exclamó besando el aire cerca de las mejillas de mi madre. «Ese vestido te sienta divino, aunque quizás un poco juvenil para tu edad, ¿no crees? No todas podemos permitirnos ciertos riesgos de estilo». Vi cómo mi madre se encogía ligeramente ante el comentario, sus manos automáticamente alisando la tela de su vestido. Diana tenía un don especial para disfrazar los insultos de cumplidos, cada palabra cuidadosamente elegida para cortar como un bisturí. «Antonio», se giró hacia mi padre, su sonrisa afilada como una navaja. «Qué alegría verte. Aunque pareces cansado, ¿el club de golf te está exigiendo demasiado?». Mi padre se limitó a asentir, evitando su mirada. El ambiente ya estaba cargado de tensión, y ni siquiera habíamos llegado al comedor. La cena comenzó con una sopa de calabaza que nadie realmente quería comer. El silencio solo era interrumpido por el tintineo de las cucharas contra la porcelana y el ocasional sorbo de vino. Diana presidía la mesa como una reina malévola, sus ojos oscuros observando cada movimiento, cada gesto de incomodidad, cada mirada furtiva entre mis padres. «¿Sabéis?», comenzó Diana mientras el segundo plato era servido, una lubina al horno que probablemente costaría más que el salario mensual de la mayoría de la gente. «He estado pensando mucho últimamente sobre la familia, sobre las tradiciones». Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, como una amenaza velada. Tomó un sorbo de vino, saboreando no solo el sabor, sino el momento de tensión que había creado. «Antonio», continuó, dirigiéndose a mi padre mientras cortaba su pescado con precisión quirúrgica. «He notado que últimamente pasas mucho tiempo en el club de golf. ¿No te preocupa que la gente hable? Ya sabes cómo son en Madrid, especialmente con esa nueva instructora tan joven. ¿Cómo se llamaba? ¿Lucía?». Mi padre se atragantó con el vino, algunas gotas manchando el mantel inmaculado. Vi cómo los ojos de Diana brillaban de satisfacción ante su reacción. Mi madre palideció, su mano temblando tanto que tuvo que dejar el tenedor. «No sé de qué hablas, Diana», respondió mi padre, su voz apenas un susurro. «Oh, vamos», continuó ella, saboreando cada palabra como si fuera un postre particularmente delicioso. «No hay nada de malo en tomar algunas lecciones privadas, aunque debe ser costoso, especialmente en estos tiempos difíciles. ¿Cuánto cobra por hora? ¿O tiene una tarifa especial para ti?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando otro momento de humillación calculada. Fue entonces cuando entendí el verdadero propósito de esta cena. No era solo otra de sus habituales sesiones de tortura psicológica. Era algo más elaborado, más cruel. Diana estaba preparando el terreno para algo más grande. «¿Por qué no compartimos el postre en la biblioteca?», sugirió Diana, levantándose con una gracia estudiada que me recordó a una cobra preparándose para atacar. «Tengo algo importante que anunciar». La biblioteca, el antiguo santuario de mi abuelo, había sido transformada por Diana en una especie de sala de trofeos moderna. Las viejas estanterías de roble que una vez albergaron primeras ediciones y libros de derecho, ahora mostraban obras de arte contemporáneo y fotografías estratégicamente colocadas de ella con personas influyentes. El escritorio de mi abuelo, una pieza victoriana que había sobrevivido 3 generaciones, había sido reemplazado por uno de cristal y acero. «Siéntense, por favor», indicó Diana, dirigiéndose hacia su escritorio con la confianza de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. «Como saben, estos últimos años han sido interesantes.
El sonido de sus tacones contra el suelo de madera marcaba un ritmo ominoso mientras rodeaba el escritorio. Sacó una carpeta de cuero negro y la abrió con deliberada lentitud, como un mago preparándose para su truco final. «Antonio, Isabel», comenzó, su voz adoptando un tono de falsa preocupación. «Cuando acordamos este matrimonio fue para salvar el legado familiar, ¿verdad? Para mantener vivo todo lo que tu padre, mi querido hermano, construyó con tanto esfuerzo». Mis padres asintieron en silencio, como marionetas sin voluntad propia. Diana continuó, cada palabra cuidadosamente elegida, pero me temo que Carlos no ha estado a la altura de las expectativas. Y como mujer de negocios debo tomar decisiones difíciles. Mi corazón se detuvo por un momento. Conocía esa mirada en sus ojos. Era la misma que tenía en el hotel. La mirada de un depredador a punto de dar el golpe final. «He decidido divorciarme de Carlos», anunció con falsa tristeza, como si realmente lamentara lo que estaba a punto de hacer. «Y como estipula nuestro acuerdo prenupcial, esto significa que todas las inversiones y préstamos que he realizado deberán ser devueltos inmediatamente». Mi madre ahogó un grito, su mano buscando instintivamente la de mi padre. Antonio Ruiz, el hombre que una vez había sido el terror de las salas de juntas, se hundió en su silla como si acabaran de extraerle toda la vida. «Por supuesto», continuó Diana, su voz un suave ronroneo. «Sé que la empresa no está en condiciones de devolver ese dinero, pero tengo una solución». Sacó otro documento de la carpeta, el papel de calidad crujiendo en el silencio sepulcral de la biblioteca. «Antonio, si transfieres todas tus acciones a mi nombre, podemos llegar a un acuerdo amistoso. Tú mantendrías un puesto honorífico en el consejo, por supuesto, para mantener las apariencias». El silencio que siguió fue ensordecedor. El tic-tac del reloj parecía más fuerte que nunca, marcando los segundos de nuestra destrucción familiar. «No», dije, levantándome tan abruptamente que mi silla se tambaleó. Diana me miró con una mezcla de diversión y condescendencia. «¿No? No firmaremos nada», declaré, mi voz más firme de lo que me sentía. «Oh, querido», sonrió Diana, apoyándose en su escritorio con una confianza que empezaba a parecer forzada. «Creo que no entiendes tu posición. Verás», pero la interrumpí, algo que nunca había hecho antes. «No, Diana, eres tú quien no entiende. ¿Crees que no sé por qué organizaste esta cena? ¿Por qué elegiste este momento?» Me acerqué a su escritorio, cada paso resonando en la madera antigua. Por primera vez desde que comenzó esta farsa de matrimonio, sentía una extraña calma. «Estás asustada. Por primera vez en tu vida estás perdiendo el control». Su sonrisa vaciló por un instante, como una bombilla a punto de fundirse. «No sabes de qué hablas. Carmen Mendoza no es la única que ha estado hablando. Diana, la gente está cansada de tus juegos, de tus manipulaciones. Y tienen pruebas». Por primera vez desde que la conocía, vi verdadero miedo en sus ojos. La máscara de control y superioridad se agrietó, revelando por un momento a la mujer insegura y aterrorizada que se escondía detrás. «¿Qué pruebas?», susurró, su voz apenas audible. «Las suficientes», respondí, saboreando cada palabra. «Las suficientes para que toda tu cuidadosamente construida imagen de mujer de negocios respetable se derrumbe. Las suficientes para que tus queridos amigos del consejo te den la espalda. Las suficientes para que...» «¡Basta!», gritó, perdiendo la compostura por primera vez en años. Su mano golpeó la copa de vino, derramando el líquido rojo sobre los documentos como una mancha de sangre extendiéndose. «No te atreverías». Me incliné sobre su escritorio, bajando la voz para que solo ella pudiera oírme. «Tú me enseñaste, querida tía, que el poder real está en conocer los secretos de los demás. Y créeme, conozco todos los tuyos». Se levantó bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estrépito que hizo saltar a mis padres. «Esto no ha terminado», amenazó, pero su voz temblaba como una hoja en otoño. «Oh, pero sí ha terminado», respondí, permitiéndome una pequeña sonrisa. «Y ni siquiera has escuchado la mejor parte aún». «La mejor parte», repetí, manteniendo mis ojos fijos en Diana. «Es que no estoy solo en esto». El sonido de tacones en el pasillo hizo que Diana se girara bruscamente. Por la puerta de la biblioteca entró Elena Mendoza, la esposa de Jorge, seguida por 3 mujeres más. Las reconocí inmediatamente: la viuda de Alberto, la exesposa de Miguel, y Carmen, la hija de Jorge. «Buenas noches, Diana», saludó Elena con una calma helada.
Espero que no te importe que nos unamos a tu pequeña reunión familiar. Vi cómo el rostro de Diana perdía todo su color. Sus manos, siempre tan seguras, comenzaron a temblar visiblemente. ¿Qué significa esto?, susurró, su voz apenas audible. Significa, querida Diana, que tu reinado de terror ha terminado, respondió Marta, la viuda de Alberto. Su voz, aunque suave, llevaba el peso de años de dolor contenido. Hemos estado hablando entre nosotras, comparando notas, por así decirlo. Diana intentó recuperar su compostura, alisando su falda con manos temblorosas. ¿Y qué creen que han descubierto? ¿Qué pueden probar? Carmen dio un paso adelante, sus ojos brillando con determinación. Todo, tía Diana, lo sabemos todo. Las amenazas a Alberto antes de su accidente, comenzó Marta. Los documentos falsificados para arruinar a Miguel, continuó Ana, su exesposa. Las fotos comprometedoras que usaste para chantajear a mi marido, agregó Elena. Y por supuesto, intervine yo, las grabaciones de todas tus reuniones especiales en el Hotel Palace. Diana se dejó caer en su silla, su máscara de control completamente destrozada. No pueden, no se atreverían. ¿Por qué no?, pregunté acercándome a ella. Tú nos enseñaste bien, Diana. Nos mostraste que el poder está en los secretos, en la información, pero cometiste un error. Creaste demasiadas víctimas, y las víctimas, cuando se unen, pueden ser más peligrosas que cualquier depredador. Mis padres observaban la escena en silencio, sus ojos moviéndose de un rostro a otro como espectadores en un partido de tenis particularmente intenso. Antonio, Diana se dirigió a mi padre intentando un último recurso. Hermano, no puedes permitir esto. Soy tu familia. Mi padre se levantó lentamente, su espalda más recta de lo que la había visto en años. No, Diana, la familia no se destruye entre sí. La familia no manipula, no chantajea, no daña a los suyos por placer. Ingenuo, escupió Diana, su verdadera naturaleza emergiendo finalmente. Todos lo son. ¿Creen que pueden destruirme? ¿A mí? Tengo conexiones, tengo poder. Tenías, corrigió Elena, sacando un sobre de su bolso. El consejo se reunió esta mañana. Fue una sesión interesante. ¿Qué? Diana palideció aún más, si eso era posible. Jorge confesó todo, continuó Elena. Al igual que Roberto y Eduardo. Es sorprendente lo honestos que pueden ser los hombres cuando sus esposas descubren sus indiscreciones. Diana se levantó de golpe, tirando varios documentos de su escritorio. No pueden hacerme esto. No pueden. Ya está hecho, respondí. Todos tus amigos del consejo han firmado declaraciones detallando tus métodos de trabajo. Las pruebas de malversación de fondos, los sobornos, los chantajes, todo está documentado. Mientes, siseó Diana, pero el pánico en sus ojos revelaba que sabía que era verdad. ¿Recuerdas lo que me dijiste la noche del hotel?, pregunté, acercándome a ella. Si sales por esa puerta, destruyo a tu familia. Bueno, Diana, aquí estoy, y es tu imperio el que se está derrumbando. Diana miró a su alrededor, como un animal acorralado buscando una salida. Sus ojos se detuvieron en cada rostro, encontrando solo determinación donde antes había habido miedo. Les daré lo que quieran, intentó negociar, su voz perdiendo su habitual tono autoritario. Dinero, acciones, propiedades. No queremos nada tuyo, respondió Marta. Solo queremos justicia y paz, agregó Carmen. Y que nunca más puedas hacerle daño a nadie, concluyó Elena. Diana comenzó a reír, un sonido histérico que resonó en las paredes de la biblioteca. Están locos, todos ustedes. ¿Creen que esto termina aquí? ¿Que pueden simplemente...? Sus palabras fueron interrumpidas por el sonido de más pasos en el pasillo. Un hombre en traje entró en la biblioteca, seguido por 2 oficiales de policía. Señora Diana Ruiz, comenzó uno de los oficiales. Necesitamos que nos acompañe para responder algunas preguntas sobre la muerte de Alberto Ruiz. El grito de Diana resonó por toda la casa. Un sonido que mezclaba rabia, miedo y la comprensión final de que su juego había terminado. Mientras la escoltaban fuera de la biblioteca, se detuvo frente a mí. Te destruiré por esto, susurró. Si crees que conoces todos mis secretos, estás muy equivocado. La miré a los ojos, aquellos ojos que tantas veces me habían aterrorizado, y por primera vez no sentí miedo. Adiós, Diana. Cuando el sonido de los pasos se desvaneció en la distancia, un silencio pesado cayó sobre la biblioteca.
Mi madre sollozaba silenciosamente en los brazos de mi padre. Las otras mujeres se miraban entre sí, como si no pudieran creer que finalmente había terminado. Pero yo sabía que Diana tenía razón en una cosa. Esto no había terminado. Su última amenaza no era vacía. En algún lugar guardaba un as bajo la manga, un último secreto que podría cambiarlo todo, y yo tenía que estar preparado para cuando decidiera usarlo. El verdadero castigo de Diana no vino de los tribunales ni de la policía. Vino de algo que ella temía mucho más: la pérdida total de su poder social. La caída empezó lentamente, como una grieta que se expande en un cristal. Primero fueron los susurros en el Club de Campo Madrid, donde solía reinar como una reina indiscutible. Las mujeres que antes competían por sentarse en su mesa, ahora encontraban excusas para cambiar de dirección cuando la veían venir. Supe por Elena Mendoza que Diana intentó mantener su rutina habitual, sus compras en Serrano, sus almuerzos en Salacaín, sus tardes en el Corte Inglés Castellana. Pero Madrid es una ciudad donde las noticias viajan más rápido que el viento, y su reputación la precedía en cada esquina. La vi en el supermercado el otro día. Me contó Carmen durante un café. Estaba en la fila de la caja, y la cajera se negó a atenderla. Simplemente cerró su caja y llamó a la siguiente persona. Diana tuvo que dejar su carrito lleno de productos importados y salir con las manos vacías. Las puertas comenzaron a cerrarse una tras otra. Sus invitaciones a eventos sociales se perdían misteriosamente en el correo. Sus llamadas telefónicas quedaban sin respuesta. Los restaurantes donde antes tenía mesa permanente, de repente estaban completamente reservados. Un día, mientras tomaba un café en la terraza del Hotel Palace, ahora mi lugar favorito por la ironía, la vi pasar por la acera de enfrente. Ya no llevaba sus característicos tacones de diseñador, sino unos zapatos planos sin marca. Su pelo, antes perfectamente teñido y peinado, mostraba raíces grises. Caminaba rápido, con la cabeza baja, como si quisiera evitar ser reconocida. ¿Sabes qué es lo peor para ella?, me dijo Marta durante una cena familiar. No es la pérdida de dinero o influencia. Es que ahora es invisible. Para una mujer como Diana, ser ignorada es peor que cualquier castigo. Y era cierto. La vi una vez en el Retiro, sentada sola en un banco. Una pareja pasó junto a ella y literalmente se apartó, como si fuera contagiosa. La mujer que antes hacía que la gente se inclinara a su paso, ahora provocaba que cruzaran la calle para evitarla. Su mundo se fue haciendo cada vez más pequeño. Ya no podía ir a su peluquería habitual porque las clientas se quejaban de su presencia. Su gimnasio de lujo canceló su membresía sin dar explicaciones. Incluso su farmacia habitual de repente estaba siempre sin stock de sus medicamentos favoritos. Las historias sobre ella se multiplicaban como fuego en paja seca. Cada persona que había humillado, cada empleado que había maltratado, cada familia que había intentado destruir, ahora tenía una voz, y Madrid escuchaba. La vi en el mercado de la esquina, me contó mi madre un domingo. Estaba comprando vino, pero no el caro que solía beber. Llevaba una botella del más barato. Cuando intentó pagar con tarjeta, se la rechazaron. Tuvo que devolver la botella y salir con la cabeza gacha mientras todos murmuraban. Los rumores decían que había intentado mudarse a Barcelona, luego a Sevilla, pero su reputación la seguía como una sombra. La alta sociedad española es un círculo pequeño y conectado. No había lugar donde pudiera esconderse. Un día, casi un año después de aquella noche en la biblioteca, la encontré en la calle. Estaba sentada en la terraza de un café de barrio, nada que ver con sus antiguos lugares de encuentro. Su rostro, antes una máscara de perfección, mostraba líneas de preocupación y amargura. «Carlos», me llamó cuando pasé junto a ella. Su voz, antes tan autoritaria, ahora sonaba casi suplicante. Me detuve y la miré. Ya no quedaba nada de la mujer que una vez me había aterrorizado. «¿Estás satisfecho?», preguntó, pero sin la malicia de antes. Sonaba cansada, derrotada. «No se trata de satisfacción, Diana», respondí. «Se trata de justicia, de karma. Lo he perdido todo», susurró. «Más para sí misma que para mí. No, Diana, has perdido lo que robaste, lo que nunca fue realmente tuyo». Me di la vuelta para irme, pero ella habló una última vez. ¿Sabes qué es lo peor? El silencio, las miradas, la forma en que la gente simplemente me borra. La miré por última vez. Eso es lo que nos hacía sentir a todos, Diana. La diferencia es que nosotros no lo merecíamos. Me alejé dejándola sola con su café frío y sus recuerdos de gloria pasada. La última vez que supe de ella, vivía en un pequeño apartamento en las afueras de Madrid. Sola,
evitada incluso por los vecinos que no la conocían, pero que sentían, instintivamente, que algo no estaba bien con ella. Mi familia se recuperó. La empresa volvió a manos de mi padre, más fuerte que nunca. Me casé 2 años después con Carmen Mendoza, una ironía que no pasó desapercibida para nadie. Tuvimos una hija a la que llamamos Victoria, no por Diana, sino por la victoria del bien sobre el mal. A veces, cuando paseo con mi familia por el Retiro en los domingos soleados, pienso en Diana, no con odio ni con satisfacción, sino con una especie de tristeza distante, porque al final ella construyó su propia prisión, ladrillo a ladrillo, con cada acto de crueldad, cada manipulación, cada dolor que causó, y esa prisión, hecha de soledad y rechazo, resultó ser más efectiva que cualquier celda de hierro.